no será mucho, me va a decir alguien. Y bueno, a ver, No. a mí me parece que cada vez canta mejor, cada vez cuenta mejor. Cuando yo digo el Gardel de la historia, digo, creo que es el divulgador más importante que tiene la historia argentina. En eso no tengo ninguna duda. Después este elogio no me puede decir nada. Muchas gracias. Que te demoré un poco la salida, que te tuvimos un rato después. Muchas No, y gracias. además, a ver, viene a hablar de Belgrano, que a mí me parece que siempre es atinado, siempre es pertinente. Entonces, che, otra vez hablar de Belgrano. Ya escribiste un libro, Felipe. Por cierto, maravilloso el libro de Felipe sobre Belgrano. Si no es tu mejor libro, ahí Bueno, a mí me encantó. San Martín es bueno. Me encantó. también. Pero a mí me gusta mucho, será que me gusta mucho el personaje a mí, entonces. El personaje es maravilloso, ¿no? Y hoy estamos, mañana en realidad, conmemorando el aniversario de su muerte, disfrazado de otro día, porque fíjate que ni siquiera le dan el permiso de que conmemoremos a Belgrano. Es el Día de la Bandera mañana, ¿no? Que en realidad tendría que ser el 27 de febrero, porque fue el día que se creó la bandera en tu querido Rosario, Sí, señor. allá por 1812. Una vez le pregunté a un funcionario del Ministerio de Educación por qué no era el Día de la Bandera el 27. Y sí, porque los pibes no están en la escuela. Complicado jurar a la bandera porque todavía no empezaron las clases. En el Pero único bueno, lugar donde se celebra fuerte es en Rosario, se Claro, celebra el claro. 27. Exactamente. Y bueno, muchos chicos están hoy prometiendo la bandera, que es una ceremonia muy hermosa, hermosa. muy emocionante. Mandé varios Zoom a varios colegios que me pidieron ¿Ah, sí? y me parece hermoso, ¿no? Que poder participar de alguna manera. Y bueno, Belgrano fue de todo, ¿no? Me quería rescatar algunos aspectos no tan conocidos, como el Belgrano periodista, ¿no? Es el tipo que funda el periodismo en nuestro país. Él llega como corresponsal de un medio de Madrid, que era un medio económico, y acá en 1794, cuando vuelve de Salamanca de estudiar, participa en el Telégrafo Mercantil, que fue el primer periódico argentino del Río de la Plata, digamos, 1801. El Semanario de Agricultura, Industria y Comercio en 1802, que era un periódico interesantísimo, con unos recursos estilísticos realmente muy modernos, como por ejemplo un diálogo entre un sacerdote y un agrimensor, donde el sacerdote hacía un poco del sentido común y le preguntaba cuestiones de economía, donde se filtraban ahí principios de Smith, de Quesnay, ¿no? Y esto lo hizo el genio de Belgrano, junto con Vieites, otro grande. Que era un hombre además muy culto, ¿no? Tremendo, ¿Te das cuenta? tremendo. Y se ve en su correspondencia. Después creó el Correo de Comercio, que fue otro gran periódico. Participó en La Gaceta junto a Mariano Moreno, en el aspecto periodístico. Y tuvo 16 años de participación en la administración pública, en el virreinato, en el consulado, donde escribió 16 memorias que son extraordinarias, donde habla, por ejemplo, de cosas tan trascendentes como la industria, donde él dice que la industria es una base fundamental de toda sociedad. Decía, no exportemos cuero, exportemos zapatos. O sea que elaboremos... Ya hablaba del valor agregado. El valor agregado de la materia prima, de transformar la materia prima, la educación pública como un elemento económico central. Él lo pone en sus escritos económicos, el tema de la educación, donde dice que la mujer debe estar incluida en el sistema educativo en todos sus niveles. Habla del cuidado del medio ambiente, es un pionero de la ecología en nuestro país, donde dice que por cada árbol talado hay que plantar 2. El peligro del monocultivo, la idea de la rotación de suelos, ¿no? Es el primero que habla de los seguros, la necesidad del seguro, que después va a implementar Mariano Moreno. Bueno, es un tipo pionero donde lo mires y hay cosas que te sorprenden, como por ejemplo un artículo que él publica en el año 1800, donde habla de China, de la importancia de China. Él dice el gigante dormido. Recordemos que China se incorpora al comercio mundial después de la guerra del opio en la década del 40, al siglo XIX. Él está diciendo en 1800, atención con el mercado chino, esa potencia que en algún momento va a dar que hablar, ¿no? Y por supuesto, además de todo esto, fue un importantísimo militar que logró esos grandes triunfos de Tucumán y Salta. Se suele recordar malamente las derrotas más que las victorias de Belgrano, y a mí me gusta destacar estas 2 victorias fundamentales, que fueron Tucumán y Salta, que venían como consecuencia del éxodo jujeño, que fue su protagonista, su líder, convenciendo a todo un pueblo de bajar 250 kilómetros caminando, una epopeya con pocos precedentes, y dando el ejemplo, ¿no? ¿Y cómo lo quieren ahí? Lo hemos hablado 1000 veces con vos. Sí. Que todavía entres a un bar y veas una imagen de Belgrano en un bar. Sí, Jujuy, Salta, Se debe dar Tucumán. Solamente en el noroeste argentino, fundamentalmente ¿no? en Jujuy, muy fuerte, sí, ¿no? qué notable. Es muy impresionante como lo quieren. Y yo te contaba una anécdota que fue hermosa, ¿no? Cuando grabamos con Mario Algo Habrán Hecho,
hicimos la escena del Éxodo y no estaban para nada programados y unas mujeres se pusieron a cantar, unas bagualas, y cuando terminamos la escena todos emocionadísimos le preguntamos a una señora qué era eso y la señora nos dijo, esa fue la canción que cantó la gente con el general. Mirá. El general era Belgrano, Sí. y eso era 1812. Eso había quedado en la memoria popular por los siglos. Casi ¿no? 200 años Una después. cosa realmente Impresionante. tremendamente emocionante, un grande, un tipo que de los pocos de la historia argentina que entra rico a la administración pública y se va pobre, donando hasta el último centavo. No, es un ejemplo por donde le entres, Sí. ¿Sabés lo que me- te sirve de ejemplo. Parece que estos personajes hubieran vivido más de 2 vidas. Porque Sí. ¿cuántos Vivió muy años vi- poco, 50 años vivió. Claro, hizo tantas cosas. O Sí. sea, y la mitad de su vida enfermo, ¿no? Muy enfermo. Como bien sabes, una historia clínica muy compleja, ¿no? Así que es mucho más valorable todavía porque un tipo con muchos problemas de salud que se sobreponía y que gran amigo de Güemes, gran amigo de San Martín, bueno, un tipo... ¿Por qué? Mira, para un poco Sí. para darle un cierre a esta columna, podemos hablar de Belgrano Sí. todo el tiempo, todo el día, y Sí. quizás deberíamos, ¿no? En Sí, lugar de decir sí. tantas cosas. Pero, ¿por qué hubo en un momento, o yo lo sentí así, ¿no? Como una corriente de desprestigio a Belgrano, ¿no? Sí, Desde la tontería de la voz la aflautada homosexualidad. hasta que había hecho una barbaridad con proponer a un Inca. Sí. Que- Se buscó por todos lados, pues yo ¿Por creo que qué? es un tipo que sigue molestando, ¿no? Las ideas de Belgrano siguen incomodando a cierto sector del poder, ¿no? Esto de hablar de la justicia, de la inclusión social, de el reparto equitativo de la tierra, me imagino que a mucha gente no le gusta, ¿no? Entonces, o a mucha o a poca. Sí, sí, sí. Pero no si digo, es poca es poderosa. pocas poderosas que la inmensa minoría. Claro. Pero bueno, que Quizás es por ahí. Sí, por, sí, yo por la creo que vitalidad sí. que tienen algunas ideas. Claro, del porque todo. son ideas que vos la podés aplicar al día de hoy, ¿no? A mí Claro. siempre decía, bueno, Bueno, a los chicos no les dicen, por ejemplo, que Belgrano planteaba la distribución de la tierra. claro, Ponele, exactamente. ¿no? Sí, sí, un impuesto progresivo al no uso de la tierra. Sí, lo tenés que Este, trasladar a esa época, ¿no? Indudablemente Claro. que la mitad de Pero la tierra tendría no una tenía- vigencia, no tenía- pero Y tenía una claro, vigencia espectacular. Más todavía en esa época donde... Fíjate, un impuesto el al poder- uso sí. improductivo. Che, la tierra Claro. que no usás, Claro, paga más. exactamente. O si no, dejala para que yo la pueda usar. No, para que le sea- ponía un plazo si no se la quitaba. Espectacular. Lo hizo él en las Misiones, en la zona de Entre Ríos, Corrientes, ¿no? ¿Sabés qué es muy curioso? Se llama Manuel Belgrano, muchas agrupaciones en facultades muy diferentes. Claro. En económicas, Ujú. en comunicación, en sociales, porque tiene que ver con los campos que abarcaba. Entonces, en derecho. Es el día del contador, el día del nacimiento, Claro. el 3 de junio. Sí, ¿dónde se formó? Debía Acá- ser el día del economista, en realidad. ¿Dónde ¿no? se formó? Él se formó en Salamanca y en Valladolid, de dos universidades muy prestigiosas, pero en Salamanca se recibió con medalla de oro y fue pionero en lo que llamaba la economía política, ¿no? Que Tengo estaba- una pregunta doméstica, perdón, Rey. Sí. ¿Hablaban en tipo español? ¿Todos? ¿Cómo no, lo- él no se le pegó, porque estuvo unos 5 o 6 años allá. San Martín sí tenía un acento más andaluz, ¿no? Que después se le fue. Claro. Según dice Alberdi, ya no tenía, cuando él lo ve en París, ya no tenía ese dejo de español. Pero Belgrano no hablaba. Y ya lo que, como me metí mucho en el mundo para la novela, ya el voceo estaba instalado, ya se voceaba, ya se hablaba de voz. Ah, mira, Mira vos. quiero que cuentes algo que es muy lindo y que habla del ansia que tenía por conocer, por saber, porque yo eso lo vi, la primera vez que lo leí, me enteré en Valladolid, fui a un congreso de la lengua en Valladolid y se hablaba de este episodio que yo después leí en tu libro, Sí. cuando él logra que le den permiso del Vaticano para leer los libros prohibidos. Exactamente, porque como tenía las mejores calificaciones, el Papa Pío VII le da un permiso para leer libros prohibidos, que eran, por ejemplo, los libros, le dice claramente, libros prohibidos de religión, política, sociología, no así de astrología y de pornografía. Mira. Y él le escribe a un amigo y le dice, Astrología, no, no mirá hay vos. problema porque eso los consigo en todos lados. ¿no? Claro, él quería leer el contrato social de Rousseau, Él por quería leer ejemplo. a Voltaire, a Rousseau, a Montesquieu. Claro. Eso estaba en Pero esa prohibido. lectura, fíjate vos, esa Claro. lectura lo terminan formando. Totalmente. Y lo hacen la persona que. Y después algo se- muy fuerte que pasa cuando le escribe a su madre, que es rarísima porque es una mujer, lo difícil que era para una mujer ser instruida, le dice a la madre, estoy leyendo a nuestros queridos Voltaire, Rousseau y Montesquieu. O sea que la madre sabía de qué Mirá, estaba hablando, es ¿no? impresionante. Súper interesante. Bueno, si quieren Qué maravilla. más de Belgrano, insisto con el libro de
Felipe, que Belgrano tiene un subtítulo. El hombre del bicentenario. El hombre del bicentenario. Así es. Sí, señor, que tuve el gusto de presentar. Bueno, también por la cierto. novela Conspiración en Londres, que tiene como protagonista al querido Manuel Belgrano. Claro, que es la novela histórica que acaba de publicar Felipe. Las dos están en Planeta. Exactamente. Bien, Felipe, muchísimas Muchas gracias. gracias, Un muchas gustazo poder anticipar de alguna manera el Día de la Bandera, que no es otro que el Día de Belgrano también. Está bueno también recordar al creador, fundamentalmente. La inmensa minoría en Radio con Voz.